Bueno, ya tenemos todo lo que es la parte de la suspensión desmontada. El motor le quité un poco el filtro del aire y algunas cositas ahí de encima para poderlo montar mejor y no liar nada. Y ya estuve haciendo un poquito de espacio, quité los soportes viejos. Y ahora nada, ya lo presenté ahí un poco al lado y creo, sin modificar el chasis, creo que me va a entrar ahí. O sea, modificar en plan, tener que cortar algo de lo que ya tengo listo. O sea, voy a tener que hacer los soportes nuevos y eso, evidentemente, pero creo que en el chasis no va a tener que hacer absolutamente nada, me parece. Modifico un poquito la salida del escape para que en vez de salir así, salga para acá afuera, después para arriba y para atrás, para que vaya por aquí así. Entonces nada, vamos a ver cómo coño puedo levantar el motor y ponerlo y a ver si puedo meter la grúa por aquí atrás y por aquí arriba, bajar así como una cuerda, agarrarlo, irlo subiendo así, presentarlo ahí un poco en el sitio y empezar a hacer los soportes ahí. Bueno chicos, estoy intentando con la ayuda de la grúa de motores meter el motor ahí adentro. Pasa que esto no está pensado en lo absoluto para esto. Entonces, bueno, más o menos me busqué la vida un poco allí con una slinga. La pasé por los colectores, luego la pillé atrás con un tornillo de los del soporte, porque claro, no me podía sujetar de aquí, porque ahora lo voy a dejar colgado con la grúa y tengo que hacer soportes hasta aquí y hasta la parte de abajo, para que ya quede fijo, quitar la grúa y ya luego hago los soportes de allá atrás. Entonces, nada, vamos a ver cómo lo subo por aquí, porque obviamente el ángulo no me da, entonces tengo que ir subiendo, moviéndolo, apoyándolo un poquito a algún sitio y así, hasta que lo pueda dejar colgado aquí adentro y ya empezar a hacer los soportes entonces. Pero bueno, ya por mi voz jadeante y tal, podemos ya ver que el espacio aquí es poquito para meterlo hacia adentro de manera cómoda. Entonces, claro, tengo que yo ir cargando un poco el peso del motor en ciertos puntos y llevándolo hasta cierto punto y ayudándome con la grúa. Si ahora lo subo aquí un poquito, ya vemos que trata de buscar para adentro. Pero ahí lo tengo que guiar ahora un poquito, levantarlo y tal. Y a ver si corto el escape de una vez aquí en el sitio, que se me va a hacer mucho más fácil que cuando esté allá. A ver, le di la vuelta y ahora creo que sí lo tengo. El radiador de aceite, tengo que moverlo mejor. Pero por ahí va la cosa. Bueno chicos, ya está ahí adentro, sí señor. Ahora lo que tengo que hacer es acomodarlo, darle la vuelta. Pero creo, gracias a la ayuda de la grúa, lo logré hacer. Estoy reventado. Creo que se me escucha, pero lo tenemos ahí. Lo tenemos ahí. Falta un poquito y ya lo dejo ahí. A ver cómo nos va a quedar. Bueno chicos, ya tenemos el motor puesto ya dentro del chasis. No tiene ningún soporte ni nada, pero está apoyado ahí, como está apoyado ahora aquí en el palé. Y ya podemos ver, apreciar que el espacio es más que suficiente. Tengo que modificar unas cuantas cosillas, aquí atrás sobre todo, para poder rodar el motor un poquito más para atrás. El escape lo saco por un lado, pero entró. Cabe ahí. Perfecto. El radiador de aceite igual lo voy a modificar y lo voy a poner aquí a un lado. Entonces voy a modificar las mangueritas y tal y lo saco de allí enfrente y lo pongo por un lado. Eso no lo quería modificar, pero bueno, nada, no es mucha cosa. Luego nada, el radiador de agua va a ir por aquí arriba, pero nada, ya tenemos el motor ahí. Ahora tengo que empezar a hacer todos los soportes, alinearlo bien con el eje trasero. Una vez que todo esté bien alineado, soldar bien los soportes, quitar todo eso de ahí, poner la parte eléctrica para arrancarlo y luego empezar a poner el radiador de aceite donde va, el radiador de agua donde va, hacer la plomería, hacer la electricidad hasta adelante para tener todo el cuadro. Pero bueno, ya tenemos el motor puesto en el sitio, así que vamos a darle duro y vamos a hacer los soportes para dejarlo ya esto en el sitio. Bueno chicos, ya tenemos el motor ahí montado dentro del carro. Estuve dándole durísimo ayer y la verdad es que no pude parar a grabar mucho, pero bueno, dije voy a parar en algún momento en lo que pueda explicarles bien qué es lo que he hecho. Pues nada, tenemos todo el componente puesto aquí. Tuve que cortar el tubo, al final pensé que no iba a tener que cortar el chasis, pero sí tuve que tocarlo. El tubo este luego le voy a hacer una curva por aquí, este es el donde van sujetos los cintos. Este luego le haré una curva por aquí arriba, así que pase por aquí y así ya va un poco más a la altura de los agujeros también, queda un poquito mejor, más bonito de la cosa. Luego bueno, invadí el habitáculo mío como, bueno, eso que vemos allí. Si modifico este tubo y lo hago más alto y lo hago más adentro, pues la verdad es que he invadido poquitito, solo este poco. Lo que se me sobresale mucho es el tubo de agua este, que es completamente modificable. Esto igual a lo mejor lo corto luego por aquí y en vez de que venga hacia este lado, lo elevo un poquito más y lo pongo para acá adentro, porque ya igualito tengo que hacer unas curvas para venir, que el radiador va a ir por aquí, por este sitio, así más o menos. Así que nada, pues ya tenemos ahí el motor. Lo que hice fue ayudarme con la grúa, con la grúa de motor y con unos listones y tal, a ponerlo ahí más o menos en el sitio donde me quedara. Ya yo tengo aquí mi caja del coche sin carnet y mi jack shaft que ya había hecho y ya había alineado con el antiguo motor y había alineado con mi caja. Entonces dije, voy a tratar de poner el motor en el mismo sitio donde la cadena me quede alineada
con el jack shaft y que esto me quede alineado para acá allá abajo para no tener que modificar nada de esta parte de aquí que ya me estaba funcionando bastante bien. A esto lo único que le voy a hacer es un refuerzo aquí, que va a ser así como una chapa que viene aquí y agarra de este tornillo y que después sujeta de por aquí o así, para evitar el cabeceo, que nunca lo hizo, pero bueno, ahora que vamos a tener más potencias probablemente sí que lo pueda hacer. Entonces nada, ya teniendo esto alineado aquí, pues lo que hice fue medio poner el motor nivelado según el nivel de aceite que tenemos ahí. Ya vemos perfecto, tiene los 3,7 litros que indica y aquí nos queda la mitad y nos queda nivelado. Eso quiere decir que el motor ahora mismo está situado perfecto, o sea, así iba en la moto. Entonces para eso, pues bueno, evidentemente tuve que cortar el tubo porque lo tuve que acostar, yo lo quería poner un poquito más así. Luego aquí la verdad es que el espacio que me quedó fue mínimo. Para sacar la caja del filtro al aire, tengo que desconectar directamente los carburadores y ya sale todo completo. Es súper cómodo, la verdad, tampoco es tanta molestia, pero bueno, es eso. La caja del filtro al aire es enorme. Me tuve que modificar un poquito aquí el chasis, cortar un refuerzo que llevo aquí, que luego voy a subir un tubo de aquí hasta acá y otro de ahí hasta allá. Y listo, ya lo tengo resuelto. Eso por ese lado. Luego entonces cuando ya sabía que lo tenía nivelado, lo que hice fue hacer un par de soportes aquí, aquí, luego esto lo tengo que soportar también de aquí abajo, que tenía ya otro, pero lo tuve que cortar para modificarlo y tal. Y de este otro lado lo que hice fue hacer esto, a ambos lados le metí, esto es roscado, de allá para acá viene un tornillo largo y enrosca aquí en esta chapa que está soldada aquí, con este casquillo roscado. Luego este otro casquillo que está aquí se puede quitar y poner, y esto tiene de este lado, vamos a decir, creo que fueron 55 milímetros que lo dejé. Y de este otro lado tengo otro también, que es de 20 milímetros, si no me equivoco. Entonces, si yo quisiera de pronto volver a alinear esto un poco, que ahora lo estoy viendo perfecto, lo que puedo hacer es rebajarle un poco este casquillo y meterle una arandela a este o hacer un casquillo un poquito más grande, que no me cuesta nada con el mini torno. Así que nada, ahora lo que me falta hacer entonces es el soporte este y el del otro lado, que es exactamente igual a este, que creo que voy a salir con un tubo así hasta acá y luego me voy a hacer una chapa aquí, esto lo vamos a mejorar un poquito y tal, y aquí le pongo una chapa con dos tornillos por dentro, que atraviesen los dos tornillos aquí grandes, que se sujeten de aquí, que tienen bastante soporte, se sujeten de aquí y que aquí salga un tubito para allá, así por aquí arriba de otro tubo, y aquí atraviesa un tornillo y enrosco con una tuerca por detrás, igual del otro lado. Una vez teniendo esos dos soportes listos, ya tenemos el motor bien sujeto. Lo que le voy a meter aquí es un antipar, que ya tenía puesto antes uno en el motor. Y lo que vamos a hacer es quitar esto de aquí y ponerlo para acá arriba y modificar los antipares, que son atornillables, o sea, esto se atornilla aquí el chasis, luego se atornilla ahí el motor, así lo podemos quitar, si necesitamos sacar el motor, pues puede salir. Igual por eso tengo que hacer este atornillable. Este no importa que quede ahí soldado porque levanto un poco el culo del motor y ya sale. Entonces nada, este que iba aquí, pues obviamente ya no alinea con nada, pero vamos a estar aprovechando el tubo. Igual a lo mejor paso ese soporte para aquí arriba, para la esquina, y así ya también queda un poquito así como en esquina la cosa aquí, y me queda ya alineado con el motor, igual de aquel lado. Los tubitos con los que voy a hacer los soportes de aquí, se va a ver brutal por lo que veo. Así que nada, esto lo ponemos en una arandela para poder pasar el tornillo y que quede aguantado de ahí, y luego de aquí hacemos el soporte hacia este lado con dos agujeros aquí, dos tornillos grandes, y ya queda atornillado aquí y atornillado aquí, ya quedaría este lado. Bueno chicos, voy a terminar de cortar los soportes, pero bueno, antes quería sacar algo que tenía aquí mucho más fácil, y es como conectar las marchas. Aquí tenemos la varilla que venía de mi Carcross, ya le corté. Esta es la que voy a usar ahora en el kart con el motor Suzuki, porque bueno, esta es la del motor Suzuki. Y me viene brutal porque esta ya me trajo aquí esto y me traía eso es lo bueno de tener toda la moto entera, ¿no? Que puedes sacar todas las pequeñas piezas que puedes aprovechar. Por ejemplo, esta barrita que es de rosca inversa. Y ahora puedo hacer aquí esto súper ajustable, porque del otro lado mío era rosca normal. Entonces cuando yo enrosque así y apriete, esto se va a hacer más corto, y cuando afloje así se va a hacer más larga la varilla y puedo ajustar en donde quiero la palanca. Así que nada, ahora pues tenemos aquí ya para poder conectar esto y aparte que sea ajustable. Vamos a ponerlo y vamos a probarlo. Bueno señores, y es así como ya tenemos conectada nuestra barra de selectora de cambios. Vamos a probarla ahora aquí en vivo por primera vez. Pues no sé si se los dije, pero ya tenemos aquí la bomba del embrague adaptada, así que cuando piso el embrague se pisa. Vamos a probar a ver con embrague y todo.
Bueno, y siguiendo aquí con el engendro, con el tema de los soportes, ya tengo ese de allí, ya tengo ese otro de ahí delante, que tengo que hacer uno igual para aquel lado. Es igual, creo que lo voy a terminar reforzando un poquito mejor más adelante porque no me gustó mucho cómo quedó, pero bueno, ahora de momento para echarlo a andar lo voy a hacer así, que ya está hecho, y luego igual lo que tengo que hacer es desatornillarlo aquí y hacer algo mejor. Igual cambio la goma esa que trae, yo la pensaba mantener porque bueno, quería como que absorber un poquito la vibración, pero no sé, me le da mucha flexibilidad y quizás lo que haga es que termine quitando la goma y ponga allí un casquillo de teflón hecho ahí en el torno. Pero bueno, eso lo veremos más adelante, que eso es súper sencillo de reparar cuando ya esté andando, que es solamente quitar estos dos tornillos y un tornillo de aquí y ya sale el soporte. Pongo algo ahí abajo para que se aguante y ya está. Entonces, para seguir avanzando, lo que tengo aquí es este otro soporte, que era del motor antiguo. Antes era recto, lo que hice fue hacerle una curvita en la curvadora. Antes era así como este otro. Antes era así recto como este, lo que hice fue montarlo en la curvadora, le hice esta pequeña curva y corté el soporte. Esto es nada más así, tiene como que doble lado. Aquí ya tiene el lado cortado y atornillado. Y aquí lo que hago es hacer esto. Lo monto aquí. Y por el otro lado hago este otro. Y esto entonces ya me quedaría por aquí, algo así. Aquí, sujeto por aquí, sujeto por allá, sujeto aquí, sujeto ahí, sujeto allá adelante. Más que suficiente. Entonces nada, voy a limpiar y soldar aquí un poco, puntear, para dejar esto punteado. Y luego voy a hacer aquel lado que no va a ser tan fácil como este, que es nada más hacerle una curvita y ya está, porque aquel sí lo voy a tener que cortar y modificar. Así que nada, vamos a darle. Y así queda sobre sus 4 ruedas, sí señor. Bueno, ya tenemos aquí el motor montado, como vimos antes, suspensión toda montada. Ahora de momento tengo esto aquí un poco así medio puesto, porque quiero acabar este vídeo, que el buggy ya esté rodando como habíamos dicho antes. Entonces nada, vamos a poner negativo por aquí, positivo por aquí, y pasamos la llave. Encendido. Se nos quedó pegado al acelerador. Bueno, eso fue todo por el vídeo de hoy. Ya tenemos el motor montado en el Carcross. Ya funciona, el motor ya anda, ya está conectada la transmisión, está conectado el embrague, están conectadas las marchas, está conectado todo. Ahora lo que tengo que hacer es ponerlo un poco fino, pero eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, donde vamos a terminar de ponerlo fino y lo vamos a ir a probar. Así que suscríbete si quieres ver cómo termina este proyecto.